¿Cuál es la diferencia entre un campo y un hombre de campo en el trabajo? Está escrito en el Zohar. Isaac amaba a Esav porque su casa estaba en su boca. Él escribió aquí, un cazador hábil, un hombre de campo. Y allí está escrito, él fue un cazador poderoso. Como allí significa que cazaba las mentes de las personas y engañándolas para que se rebelaran contra el Creador. Así que aquí, un hombre de campo significa para usurpar a las personas y matarlas. Es hombre de campo porque su heredad no está en un lugar habitado, sino en un lugar desolado, en el desierto, en el campo. Por eso se le llama hombre de campo. Respecto a Itzhak, también vemos que está escrito campo como está escrito, y Itzhak salió a conversar por el campo. También está escrito acerca de Jacob, y él dijo, contemplad, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Debemos comprender la diferencia entre el campo, donde se dijo respecto a Esav, quien es llamado un hombre de campo, el Zohar interpreta como usurpar a las personas y matarlas, mientras que respecto a Itzhak está escrito, conversar por el campo, lo cual es algo importante, como dijeron nuestros sabios, que Itzhak estableció la plegaria de la tarde debido al versículo, e Itzhak salió a conversar por el campo. También debemos entender por qué está escrito respecto a Jacob que Isaac dijo, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Por lo tanto, debemos entender las diferencias entre un hombre de campo, conversar por el campo, y el aroma de un campo. Se sabe que Malhut es llamada campo. Dado que Malhut tiene muchos cambios debido al Tzimtzum, la restricción, Malhut tiene muchos nombres, uno de los cuales es campo. Cuando hablamos de Malhut, la norma es que hablamos de Malhut de Or Yashar, de la luz directa, donde ella estaba usando el deseo de recibir para sí misma. Respecto a eso, no hay cambios en ella, sino que es como el emanador creó el deseo de recibir con el fin de recibir el deleite y el placer que él quiso impartir a los seres creados. Se llama Malhut con respecto a O Yashar, es decir, la luz directa, en ella. Por esta razón, esta Malhut es llamada Ein Sof, sin fin, ya que Malhut no puso fin a la luz superior, es decir, ella no dijo, hasta aquí y no más. No quiero recibir con mi cualidad llamada recibir con el fin de recibir. Mientras ella estuvo recibiendo con su cualidad, no hubo cambios. Por tal razón, es llamada con el nombre, todo era una sola luz. Sin embargo, después Malhut deseó la equivalencia de forma llamada decoración en el punto del deseo. Esto es, ella no quiso recibir con el fin de recibir, sino con el fin de otorgar. Respecto a eso, podemos llamar Malhut con el nombre de campo, es decir, el campo debe ser arado, y arar significa invertir lo que está abajo y colocarlo arriba. Lo que está arriba lo colocamos abajo. Del mismo modo,
aquí en Malhut, quien es llamada campo, para el deseo de recibir para uno mismo, la recepción es importante y se considera de importancia superior, mientras que los asuntos de otorgamiento son de importancia inferior. En la Kedushá, en la santidad, está el asunto del arado, que debemos labrar el campo, es decir, cambiar el deseo de recibir que está arriba a estar debajo, y el deseo de otorgar a estar arriba. Específicamente, mediante esto podemos producir cultivos que son buenos para comer. De lo contrario, no hay manera de que seamos capaces de comer alimentos de Kedusha, de la santidad, como está escrito. Muchos cultivos llegan por la fuerza del buey. Esto es, la fuerza del buey produce mucho cultivo. El significado de buey es como dijeron nuestros sabios, que Malhut, de la palabra reino de los cielos, debe ser un buey con su yugo y como un burro con su carga. Mi padre y maestro me dijo que un buey con su yugo significa que el peso de la fe debe ser como cuando se pone el yugo sobre el buey para que ate el campo, sin ninguna consideración de su voluntad, de si está de acuerdo por ello. Al contrario, ponemos el yugo sobre él en contra de su voluntad. De igual manera, el hombre debe asumir el yugo del reino de los cielos, pues un buey implica conocimiento, como está escrito. El buey conoce a su amo. Por esta razón, la fe se considera como una carga para quien necesita conocimiento. Por lo tanto, resulta que un campo es Malhut con respecto a la recepción para sí mismo, cual requiere del arado, que es la corrección del campo, para convertir las vasijas de recepción, que es de importancia alta, y hacerla de importancia baja, mientras que las vasijas de otorgamiento, que son de importancia baja, elevarlas para que sean de importancia alta. Se sabe que el deseo de recibir está en la mente y el corazón, y ambos requieren corrección. En la mente, la corrección es fe por encima de la razón. Corazón, la corrección es que cada placer que él recibe sea con el fin de otorgar. Y más precisamente, cada acto que él hace sea con el fin de otorgar. De lo contrario, él no hará ni un movimiento. En consecuencia, podemos interpretar por qué acerca de Esaf está escrito. Un hombre de campo, es decir, que mientras él está en un estado de campo, cuando debe asumir el yugo del reino de los cielos como un buey con su yugo, él piensa que es un hombre completo y no necesita correcciones. A esto se le llama porque había caza en su boca. Es como está escrito en el Zohar. Y Esaf dijo que él estaba en el campo con el fin de rezar, y él cazó y engañó a Yitzhak con su boca. En el trabajo, debemos interpretar que había caza en su boca. Significa que su boca y su corazón no eran iguales. Su boca es la externalidad, es decir, que en las acciones él era justo, porque no hay nada que agregar a las acciones. Pero en su corazón, es decir, en la intención, él no era como el acto. El acto que es visible
para la gente implica que él quiere guardar los preceptos del Creador con el fin de darle contento al hacer su voluntad al observar los mitzvot. Pero en su corazón, él solo piensa en su propio beneficio y no en el beneficio del Creador. Así pues, su boca y su corazón no son iguales. Por lo tanto, en la acción, Esav parecía completo, como una persona completa. Este es el significado de Esav, era un hombre de campo, es decir, que él no tenía más trabajo que hacer en el campo, pues el trabajo del campo comienza con el arado, que se trata de invertir las vasijas de recepción. Esto no es para él, porque para él es suficiente cumplir todo en la externalidad que se llama su boca, es decir, que su boca y su corazón no son iguales. Esta es la razón de que Esav sea llamado un hombre de campo, es decir, que un campo es recibir para sí mismo y en esto él es completo y no tiene nada más que agregar. Esto no es así con Isaac y Jacob. Para ellos, la labor del campo era esfuerzo y plegaria en el campo, como está escrito respecto a Isaac. Isaac salió a conversar por el campo, lo cual es plegaria. Es como nuestros sabios dijeron, que Isaac estableció la plegaria de la tarde cuando rezó para levantar la Shekinah, la divinidad del polvo, es decir, la vasija de otorgamiento, que debe estar en el reino de los cielos, en mente y corazón, será con el fin de otorgar. Sin embargo, Esav, que era un hombre de campo, no corrigió nada para que sea con el fin de otorgar. En cambio, con él, todo era únicamente para su propio beneficio. Por esto es que el Zohar interpretó un hombre de campo para usurpar a las personas y matarlas. El Zohar también interpreta un hombre de campo, ya que su heredad no está en un lugar habitado, sino en un lugar desolado, en el desierto, en el campo. Por esta razón, él se llama un hombre de campo. Cuando uno trabaja solo en beneficio propio, ese estado se considera como robar el aspecto de hombre que está en él, es decir, el aspecto de tú eres llamado hombre, y las naciones del mundo no son llamadas hombre. Ese aspecto es robado de él cuando trabaja por su propio beneficio. Aún peor, dado que la transgresión induce transgresión, él mata al hombre cuando él está en favor de sí mismo. Este es el significado de las palabras del Zohar y matarlo. Acerca de esto dice, porque tu herencia no está en un lugar habitado, donde un lugar habitado es donde mora la gente, como en ustedes son llamados hombres, sino en un lugar desolado, el lugar de la ruptura de las vasijas, pues debido a que el deseo de recibir para sí mismo fue revelado allí, el mundo se volvió desolado. Sin embargo, está escrito acerca de Jacob, y él dijo, contemplad el aroma de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Pues Jacob estableció la plegaria del atardecer, como está escrito, y él llegó a un lugar, es decir, estableció la plegaria del atardecer.
También está escrito sobre Jacob, y contempla un pozo en el campo, 3 rebaños de ovejas tendidas allí junto a este. El Zohar interpreta: y él miró y contempló un pozo en el campo. Él vio el pozo de arriba, que es la Nukva, uno opuesto al otro, es decir, que el pozo de abajo estaba dirigido en contraposición al pozo de arriba. כלומר, שהבאר של מטה הייתה מכוונת כנגד הבאר של מעלה. ויש לפרש, זה שיעקב תיקן את הבאר... Debemos interpretar que cuando Jacob estableció el pozo de abajo, su intención era su propio pozo, que es el campo. Es decir, que él lo corrigió para que sea como arriba. Lo es como arriba, Malhut, de Kedushá, es una masaj, una pantalla. Es decir, que sobre el deseo de recibir para sí mismo hay una pantalla, un masaj, que eleva por Joser, es decir, luz retornante, es decir, que todo lo que ella quiere recibir es porque ella quiere otorgar. Del mismo modo, él se corrigió a sí mismo para que todas sus acciones fueran con el fin de otorgar. שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. לכן, שיעקב בא ליצחק, Así pues, cuando Jacob vino a Yitzhak, dado que Jacob es la línea media, donde aparece toda la completitud, por esta razón está escrito que Yitzhak dijo, y él dijo: contemplad el aroma de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Esto es, cuando el reino de los cielos, llamado un campo, recibió la corrección de la línea media, él le llama un campo que el Señor ha bendecido. Es decir, que aquí aparece el deleite y placer que el Creador ha preparado para los seres creados. שכאן מתגלה את הטוב והעונג, מה שהבורא הכין לנבראים. וזהו ההבדל בין... Esta es la diferencia entre un hombre de campo, conversar por el campo, y como el aroma de un campo.